En el impactante relato bíblico de Jefté y su hija, Jueces 11, 29, 40, As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. nos enfrentamos a una historia que desafía nuestras nociones de compromiso, fe y tragedia. Jefté, un valiente guerrero, hace un voto temerario a Dios, prometiendo ofrecer en sacrificio a lo primero que salga de su casa si logra la victoria en la batalla. El desenlace de esta promesa es tan sorprendente como desgarrador, y lo veremos en este video. Querido espectador, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar por una promesa? ¿Hasta dónde llegarías para cumplir con tu palabra? Esta narrativa será profunda y te hará reflexionar sobre las consecuencias de un voto imprudente y el costo del deber. Bienvenido a Ecos de la Biblia. Comencemos. En una época en la que los israelitas enfrentaban constantes desafíos y amenazas de sus vecinos, surgió una figura inesperada que cambiaría el curso de su historia. Jefté, conocido por su valentía y habilidades en el combate, vivía al margen de la sociedad debido a las circunstancias de su nacimiento. A pesar de ello, su reputación como guerrero intrépido y decidido se había esparcido por todas partes. Un día, en medio de la creciente opresión de los amonitas, quienes habían comenzado a someter a los israelitas con violencia y crueldad, el Espíritu de Jehová se posó sobre Jefté. Esta señal divina era clara. Jefté había sido elegido para liderar a su pueblo en una batalla crucial. No fue una elección tomada a la ligera, pues los ancianos y líderes de Israel, desesperados por encontrar una solución, habían buscado a Jefté a pesar de su estigma social. La llegada de Jefté a la posición de liderazgo no fue fácil ni inmediata. Su vida hasta ese momento había sido una serie de pruebas y desafíos, de rechazo y lucha. Sin embargo, cuando los líderes israelitas acudieron a él, reconociendo su valor y capacidad, Jefté no dudó en aceptar la responsabilidad que el destino y Jehová le habían conferido. Los preparativos para la batalla comenzaron con una intensidad y fervor nunca antes vistos. Jefté, con su carisma y estrategia, logró unir a las tribus de Israel, infundiendo en ellos un renovado sentido de esperanza y propósito. Cada guerrero, desde el más joven hasta el más experimentado, se preparó para lo que sabían sería una batalla decisiva. Antes de partir hacia el campo de batalla, Jefté, impulsado por una intensa, fervorosa devoción, hizo un voto a Dios. En un momento de ardiente fervor, prometió que si Jehová le concedía la victoria sobre los amonitas, ofrecería en holocausto a la primera persona que saliera de su casa a recibirlo cuando regresara triunfante. Esta promesa, nacida de un profundo deseo de asegurar la ayuda divina, sería una decisión que marcaría su destino de una manera inesperada y trágica. El día de la batalla llegó y Jefté, con una estrategia impecable y una determinación férrea, lideró a los israelitas contra los amonitas. La lucha fue intensa y feroz, pero la valentía y el liderazgo de Jefté brillaron en medio del caos. Con cada embate los israelitas avanzaban, impulsados no solo por la destreza de su comandante, sino también por la esperanza y la fe en el poder de Dios. Finalmente, después de una ardua contienda, los amonitas fueron derrotados. La victoria fue rotunda y los israelitas celebraron con júbilo.
La noticia de la victoria de Jefté sobre los amonitas se extendió rápidamente por todo Israel, llenando los corazones de su pueblo con una renovada esperanza y alegría. La campaña no solo resultó en una simple victoria, sino en una serie de conquistas impresionantes. Jefté, demostrando una vez más su destreza militar y liderazgo estratégico, lideró a los israelitas en una serie de batallas que culminaron en la conquista de 20 ciudades, desde Aroer hasta Minit. Cada ciudad conquistada marcaba un paso más en la consolidación de la seguridad y la expansión del territorio israelita. Las batallas fueron intensas y desafiantes, pero el ejército israelita, inspirado por su líder y fortalecido por la convicción de que estaban cumpliendo con la voluntad de Jehová, luchó con una determinación imparable. La primera gran victoria tuvo lugar en Aroer, donde las fuerzas de Jefté sorprendieron a los amonitas con una táctica inesperada. Con una combinación de emboscadas y ataques directos, lograron quebrar las defensas enemigas y tomar la ciudad. Esta victoria inicial estableció un precedente y un impulso que llevó a las siguientes conquistas. Desde Aroer, Jefté condujo a sus tropas hacia Minit, atravesando tierras amonitas y enfrentándose a diversas guarniciones. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. This episode is brought to you by Chevrolet. Chevy certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Chevrolet.com/service to learn more. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. Cada ciudad conquistada no solo aumentaba el territorio bajo control israelita, sino que también debilitaba significativamente a los amonitas, quienes se vieron cada vez más incapaces de organizar una defensa efectiva. La serie de conquistas incluyó ciudades de gran importancia estratégica y económica, fortaleciendo no solo la posición militar de Israel, sino también su estabilidad y prosperidad. Con cada victoria, el prestigio de Jefté creció y el reconocimiento de su liderazgo se consolidó entre las tribus israelitas. Sin embargo, mientras las celebraciones y los agradecimientos resonaban en cada ciudad liberada, el corazón de Jefté estaba atrapado en un conflicto interno profundo. La promesa que había hecho a Jehová, esa promesa precipitada que ahora pesaba sobre él como una sombra oscura, seguía presente en su mente. La alegría de la victoria se entremezclaba con la angustia por el sacrificio que sabía tendría que enfrentar al regresar a su hogar. Así, mientras el pueblo de Israel celebraba su liberación y las victorias logradas por Jefté, el valiente guerrero se preparaba para cumplir con la promesa hecha a Jehová, una promesa que cambiaría su vida para siempre y pondría a prueba su fe y su humanidad de una manera que nunca había imaginado. El voto que había hecho a Jehová seguía presente, aunque en ese momento su significado completo aún no había cobrado vida. La victoria sobre los amonitas y la conquista de 20 ciudades habían sido grandiosas, y Jefté regresaba a su hogar en Mizpa con el corazón lleno de emociones encontradas. A medida que se acercaba a su casa, los ecos de la celebración y las alabanzas de su pueblo todavía resonaban en sus oídos. La promesa que había hecho a Jehová, sin embargo, no le permitía disfrutar plenamente de su triunfo.
El día era brillante y despejado cuando Jefté finalmente llegó a Mizpa. Cuando finalmente cruzó el umbral, la primera persona que salió a recibirlo lo dejó sin aliento. Allí, en la puerta de su casa, estaba su hija única, con un rostro radiante de alegría por el regreso victorioso de su padre. A pesar de que un grupo de mujeres y niños salió a recibirlo, llenando el aire con cánticos y vítores, la primera persona en salir de su casa fue su hija única, la luz de su vida. Ella avanzaba hacia él, llevando panderos y danzando con gracia y entusiasmo, celebrando el regreso victorioso de su padre. La hija de Jefté, con su sonrisa radiante y su espíritu jovial, personificaba la inocencia y la esperanza. Su danza era una expresión pura de amor y felicidad, una bienvenida a su padre que regresaba como héroe. Para Jefté el momento se tornó amargo cuando el peso de su voto a Jehová cayó sobre él con una claridad dolorosa. En ese instante, la gravedad de su voto cayó sobre él con todo su peso. La promesa hecha a Jehová en un momento de fervor ahora se revelaba en su cruel realidad. La victoria sobre los amonitas, que había traído salvación a Israel, venía acompañada de un sacrificio personal devastador. Jefté se encontró atrapado entre el deber a su palabra y el amor por su hija, y su espíritu, que había sido tan indomable en el campo de batalla, se quebró ante la inmensidad de su dilema. Deteniéndose a unos pasos de su hija, Jefté sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su corazón, que había enfrentado sin miedo a ejércitos y conquistado ciudades, ahora se rompía ante la visión de su hija, ignorante del destino que la promesa de su padre le había impuesto. Con lágrimas en los ojos y voz quebrada, Jefté rasgó sus vestiduras en señal de profundo dolor y desesperación. «¡Ay, hija mía!», exclamó Jefté, su voz llena de angustia. «Me has abatido, y tú misma eres la causa de mi dolor, porque he hecho un voto al Señor y no puedo retractarme». La joven, desconcertada al principio, comprendió rápidamente la gravedad de la situación al ver la expresión de su padre. Sin embargo, en lugar de reprocharle o lamentarse, mostró una fortaleza y una fe que reflejaban la de su padre. Aceptando el destino que la promesa implicaba, se dirigió a Jefté con una serena valentía. «Padre», dijo con voz firme y tranquila, «si has hecho un voto al Señor, entonces cúmplelo, ya que Él te ha concedido la victoria sobre los amonitas. Solo te pido una cosa». At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Visit Blinds.com now for up to 50% off with minimum purchase plus a professional measure at no cost. Rules and restrictions apply. «Déjame ir durante 2 meses a los montes a llorar mi virginidad con mis amigas». Jefté, con el corazón desgarrado por la petición de su hija, no pudo hacer más que aceptar su solicitud. Sabía que este tiempo era esencial para que ella pudiera procesar y enfrentar su destino con la dignidad que merecía. Con un asentimiento solemne, concedió el deseo de su hija. La joven partió hacia los montes, acompañada por sus amigas más cercanas. Durante esos 2 meses, las montañas fueron testigos de su lamento y reflexión. Allí, en medio de la naturaleza, ella y sus amigas lloraron su virginidad y el futuro que nunca llegaría. Este periodo no solo fue un tiempo de tristeza, sino también de contemplación y preparación para lo que vendría. En las montañas, rodeada por la belleza serena de la creación de Jehová, la hija de Jefté encontró una paz interior. Cada día, mientras el sol ascendía y descendía, ella y sus amigas cantaban canciones de lamento y esperanza, convirtiendo su dolor en un homenaje a la vida que había llevado y a la fe que sostenía su espíritu. Las montañas resonaban con sus voces, una mezcla de dolor y aceptación que se extendía por el valle. Jefté, mientras tanto, vivía esos 2 meses con un peso indescriptible sobre sus hombros. Cada día que pasaba, su corazón se rompía un poco más,
sabiendo que el tiempo de su hija en los montes se acercaba a su fin. La victoria sobre los amonitas, que había sido motivo de orgullo y celebración, ahora se veía empañada por la sombra de su voto precipitado. Finalmente, los 2 meses llegaron a su término. La hija de Jefté regresó a su hogar, acompañada por sus amigas, con una serenidad que conmovió a todos los que la vieron. Aceptando su destino con gracia, se preparó para cumplir con el voto de su padre. Su sacrificio se convirtió en un símbolo de la fe y el costo de las promesas hechas a Jehová, un recordatorio eterno del poder de la devoción y el valor del sacrificio. El acto final, aunque trágico, fue realizado con la solemnidad y el respeto que merecía. La historia de Jefté y su hija quedó grabada en la memoria de Israel, una lección eterna sobre el peso de las palabras y la profunda fe en Jehová. La valentía y el sacrificio de la hija de Jefté se convirtieron en un legado inolvidable, celebrado y recordado por las generaciones venideras. En Mizpa, la ciudad de Jefté, se estableció una tradición anual en memoria de la hija del líder galaadita. Cada año, durante 4 días, las doncellas de Israel se reunían para lamentar la trágica pérdida de la joven que había sido sacrificada por el voto de su padre. Estos días de luto y conmemoración se convirtieron en un ritual para recordar no solo la vida de la hija de Jefté, sino también para reflexionar sobre el significado y la importancia de las promesas hechas a Dios. Las doncellas, vestidas con túnicas de luto y tocando instrumentos de música suave, se reunían en Mizpa. Allí, bajo el cielo abierto y rodeadas por los montes que habían sido testigos de la lamentación de la hija de Jefté, entonaban cantos de tristeza y memoria. Sus voces se elevaban en un eco melancólico, recordando la valentía y la fe de la joven que había dado su vida en cumplimiento del voto de su padre. Con el tiempo, la tradición de lamentar a la hija de Jefté galaadita durante 4 días al año se arraigó profundamente en la cultura y la historia de Israel. Generación tras generación, las doncellas recordaban con respeto y reverencia la historia de la joven cuyo sacrificio había marcado un punto de inflexión en la historia de su pueblo. Durante estos días, Israel reflexionaba sobre el costo del liderazgo y la obediencia a las palabras pronunciadas ante Jehová. La historia de Jefté y su hija se convirtió en una lección sobre la responsabilidad de nuestras promesas y los sacrificios que a veces requieren. Más allá de la tristeza, estos días se volvieron un momento para fortalecer la unidad y la fe del pueblo de Dios. Así, la historia de Jefté, el valiente guerrero que llevó a Israel a la victoria, se entrelazó con la tragedia de su voto precipitado, una lección sobre el peso de las palabras y las promesas hechas en momentos de fervor. Como cristianos, la historia de Jefté y su hija nos ofrece varias enseñanzas y reflexiones importantes que podemos aplicar a nuestra vida. Primero, fidelidad en las promesas. Jefté hizo un voto precipitado a Jehová, y aunque fue una promesa difícil de cumplir, él lo tomó seriamente. Como cristianos debemos ser cuidadosos con nuestras palabras y compromisos. Debemos pensar cuidadosamente antes de hacer promesas a Dios o a otros, y luego ser fieles en cumplirlas. Segundo, el costo del liderazgo y la obediencia. Jefté fue llamado a liderar a su pueblo en tiempos difíciles y tuvo que hacer sacrificios personales. Como cristianos, a menudo somos llamados a liderar en diferentes áreas de nuestra vida, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, etc. Esto puede requerir sacrificios personales, pero debemos estar dispuestos a obedecer a Dios y seguir su voluntad, incluso cuando sea difícil. Tercero, reflexión sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Jefté hizo un voto sin considerar completamente las consecuencias. Nos recuerda la importancia de reflexionar profundamente antes de tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Necesitamos buscar la sabiduría de Dios y la guía del Espíritu Santo en nuestras decisiones para evitar situaciones dolorosas y trágicas. Cuarto, la importancia del perdón y la reconciliación. Aunque la historia de Jefté y su hija es trágica, también es un recordatorio del poder del perdón y la reconciliación en nuestras vidas. A través de Cristo,
tenemos el perdón de nuestros pecados y la posibilidad de reconciliarnos con Dios y con los demás. Esto nos llama a perdonar y buscar la reconciliación en nuestras relaciones personales, incluso en circunstancias difíciles. Quinto, confianza en la providencia de Dios. A pesar de las tragedias y desafíos que enfrentamos, la historia de Jefté nos recuerda que Dios está siempre presente y trabaja en nuestras vidas. Podemos confiar en su providencia y su plan, incluso cuando las circunstancias parezcan desesperadas. En conclusión, la historia de Jefté y su hija nos anima a ser personas de palabra, a considerar las consecuencias de nuestras acciones, a liderar con integridad y a confiar en la sabiduría y providencia de Dios en nuestras vidas. Nos llama a vivir con un compromiso profundo con Dios y con los demás, sabiendo que nuestras decisiones y acciones tienen un impacto significativo en nuestro caminar cristiano y en nuestras relaciones con los demás. Gracias por haber acompañado esta profunda narración sobre Jefté y su hija. Esta historia nos ha llevado a reflexionar sobre la importancia de nuestras promesas y el sacrificio en nombre de la fe. Si te ha conmovido esta historia o tienes alguna reflexión que compartir, te invitamos a dejar tus comentarios debajo. Nos encantaría conocer tu opinión y cómo esta historia ha resonado contigo. No olvides suscribirte para más contenidos inspiradores y compartir este video con aquellos que también podrían encontrarle significado. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Que la paz y la gracia de Dios estén contigo siempre. Amén.